Hola, buenos días. Informa Radio, amigos de este programa que es Reflexiones de este servidor Ernesto Ladrón de Guevara, los sábados a las 12, todos los sábados, hasta que Dios quiera. Bueno, estamos hoy con un amigo que nos habla desde Australia. Se llama Santiago Trancón. Es una persona muy destacada, bajo mi punto de vista, dada su biografía. Voy a explicar un poco quién es. Bueno, y él nos hablará de por qué están en las antípodas nuestras. Esta persona, a la cual conozco yo desde hace tiempo, es leonés, de León, doctor en filología hispánica, premio extraordinario de tesis doctoral, lo cual no es moco de pavo, perdonen la expresión, porque, en fin, un servidor también intentó ese premio y no lo logró. Y sé lo complicado que es y lo destacado que tiene que ser el personaje para, gracias a su investigación, a su tesis doctoral, lograr un premio extraordinario de tesis doctorales. Bueno, con su tesis, texto y presentación, aproximación a una teoría crítica del teatro, y gracias a ello fue profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha sido también profesor de Lengua y Literatura Española en Barcelona y también en Madrid. Fue director general de Promoción Cultural de Castilla-León y luego ha escrito multitud de libros. O sea, digo multitud porque son un montón. O sea, yo realmente empezar a hablar de sus libros pues nos comería parte del programa. El que más me ha gustado, quizá pues es uno de los últimos, es Sabiduría de los Clásicos, que se refiere a diríamos, la forma de pensar de Quevedo y Gracián, que es perfectamente aplicable al mundo de hoy. Y este último libro del que hoy queremos hablar es La verdad sea dicha. Bueno, pero antes vamos a saludar a nuestro amigo que ya, en cierta manera, se ha presentado. Hola, buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Ernesto. Casi, mira, podía empezar con muchas cosas, pero lo primero que quiero decir, porque es que si no me quedo incómodo, es felicitarte por tu enorme trabajo en la recuperación del tema de la hispanidad. De verdad, admiro tu trabajo, admiro todo lo que está ocurriendo en España en este momento y en Hispanoamérica con ese tema, esa gran revolución mental de poner la hispanidad en su sitio, de combatir todas las barbaridades y mentiras. Es una labor ingente, extraordinaria, y que, como tú y yo sabemos que hemos estado en todas estas batallas de hace mucho tiempo, es una batalla muy reciente y que está con una pujanza extraordinaria, lo cual indica que no todo está perdido. Vamos a ver, y mientras haya personas como tú, por lo menos esa bandera, esa antorcha, esa mano alzada, ese, en fin, llámale como quieras, ese estandarte imprescindible en la sociedad actual de reivindicar ese pasado que es este presente, ¿no? Y la labor tuya es extraordinaria. Bueno, dicho esto, me vas a permitir que haya hecho esa pequeña introducción, porque de verdad que lo siento así, y algún día se reconocerá la labor que estáis emprendiendo. Un trabajo que empezó con Roca Barea y siguió con Marcelo Gullo, y ahora hay ya una docena de asociaciones, instituciones trabajando en esa línea, que es fantástico, es maravilloso, porque la ignorancia con que nos educaron, hablando del franquismo, pues el franquismo realmente fue nefasto para siquiera en este aspecto, ¿no? De reivindicar el conocimiento de nuestro pasado, simplemente el conocer la verdad. Y retomando con el tema del título de mi libro, de La verdad sea dicha, que nos dará lugar a reflexiones de ese tipo. Bueno, permíteme ese pequeño inciso o inicial, o este introito, ¿no? Me preguntabas que por qué estoy en Australia. Bien, brevemente lo diré, pues es un asunto familiar, desgraciadamente no positivo, en fin, de mi hija, que tiene unos problemas de salud que necesita mi compañía, y bueno, pero lo estamos llevando
el mejor modo posible y con la confianza de que todo saldrá bien. Y esto me ha dado a mí ocasión de conocer este hermoso continente, esta terra ignota, esta inmensidad que es Australia, una tierra maravillosa, que lo único que yo lamento es que no haya sido no descubierta, porque sí fue descubierta por los españoles y no por el capitán Cook. Ahí tenemos el estrecho de Torres que está indicando que por ahí pasó un español, ¿no? Y por eso al norte de Australia, ¿no? Pero es una pena, claro, no dábamos para tanto. Esto hubiera sido inmenso, pero hubiera sido colosal que este continente hablara español, ¿no? Pero bueno, la historia ha sido así. De todas formas, yo descubrí una cosa maravillosa, que aquí hay un pueblo que se llama Cervantes. Lo he estado Qué visitando, curioso. que un pueblo donde encalló un barco en el siglo XIX y en sus costas, y de ahí la tripulación pues tuvo que instaló en un pueblo que ahora se llama Cervantes, ¿no? Que tiene todos los nombres españoles, calle Madrid, calle Cataluña, calle, en fin, es una maravilla, y tiene unos arrecifes y unas costas estupendas donde se descubren, en fin, ballenas, leones marinos, y es una costa, claro, un arrecife que, pues sí, ahí encalló un barco que se llamaba Miguel de Cervantes. Bueno, pequeñas Qué curiosidades. curioso. Claro. Este tema es muy interesante y yo desconocía, me has comentado antes de entrar en el programa, desconocía que esa tierra, ese continente, podría haber sido española. Perfectamente, sí. Eh, Porque sí, fue sí. descubierto antes que los Claro, ingleses realmente y que los belgas, por supuesto, por mucho que digan. Pero bueno, sí, sí, estas son pues no, pequeñas. ese es un tema desconocido para mí. Siempre se aprende algo. Sí, Bueno, vamos a entrar en el contenido del libro. Bueno, el libro yo lo he leído y es un libro de artículos y que casi es una década, si no me equivoco, la que sí. reúne un compendio de artículos publicados en diferentes medios, artículos maravillosos. Por otra parte, lo que yo destacaría de esos artículos, según a mí, en mi modesto apreciar, he entendido, es su calidad literaria, la precisión del lenguaje, la belleza de las expresiones, pero sobre todo el reflejo del desarrollo de una época. Es decir, aquí me sitúo ahí por los años 2050, los que en aquel momento habiten en España y que quieran investigar cómo fue esta convulsa etapa de España, porque es convulsa, aunque parezca tranquila, es convulsa. Y el que quiera entender un poquito en ese momento histórico, me sitúo yo como investigador y yo buscaría afanosamente tu libro para entender lo que pasó en esta época última, en este decenio, ¿no? Porque realmente, aparte de reflexiones filosóficas y apreciaciones de hechos, desde diferentes planos, el jurídico, el antropológico, el cultural, el histórico, en fin, hay diferentes, es poliédrico, diferentes puntos de vista del contenido de tus artículos, pues es un reflejo exacto, casi periodístico, de lo que ha sido esta época. Por eso yo creo que es muy valioso tu libro. Pues sí, efectivamente, No sé si consideras esta versión mía, que es subjetiva, obviamente, que es así. no, se puede enfocar de muchas maneras. Esa tuya es la más correcta de entrada. Lógicamente, cuando hablamos de artículos periodísticos, estamos refiriéndonos a una actualidad. Y el tema está en cómo encarar la actualidad para que no se convierta meramente en un pasatiempo entretenido y que igual que viene se va, sino que la actualidad tiene un fondo, un pozo, un contenido que trasciende la inmediatez y la vorágine y la volatilidad de los acontecimientos de día a día, y más en la sociedad en la que estamos, donde todo se convierte en efímero y el tiempo no es que deje pasar las cosas, es que las tritura y las olvida y las lanza al estercolero de nuestra vida. Entonces, dar una pausa para reflexionar sobre lo que ocurre
y llegar a intentar comprender por qué pasa y cómo pasa es la mejor manera de que la realidad, digamos, adquiera una profundidad y una permanencia que es la que exige el encarar los problemas para entenderlos. Porque para eso, por supuesto, lo primero es lo que has dicho, es que hay que escribir bien. Un artículo periodístico y sobre todo a partir, digamos, de Larra y todos los grandes periodistas de la generación del 98 y del 27, pues han considerado el artículo periodístico no como un mero, en fin, de entretenimiento de hojas para tirar a la basura, ¿no? Sino como un género literario reflexivo y donde se busca trascender e ir mucho más allá de la inmediatez de lo que se está contando para llegar a entender el día a día y así entender la historia. Por eso, lo primero de todo que se exige es que tenga una calidad literaria, que esté bien escrito. Eso es una exigencia imprescindible. Entonces yo ahí me he hecho un gran esfuerzo porque lo primero que tiene que tener un artículo es que sorprenda, que llame la atención, que enganche, que despierte la curiosidad por el conocimiento. Y una vez conseguido eso, claro, no basta. Luego hay que tener ideas claras de lo que se tiene que decir, ideas que al lector le sorprendan, le choquen, le provoquen un estímulo fundamental. ¿Para qué? Para que piense por su cuenta y riesgo. Eso es lo más importante. Estimular al lector a que a partir de ahí pueda él pensar por su cuenta y reelaborar su propio pensamiento en contra de qué, pues de la ideología que nos domina. Una cosa son las ideas y otra cosa la ideología. Con ideología no vamos a ninguna parte, a ninguna. Con ideas sí. Y el paso de las ideas a la ideología es estos artículos que tienen la ventaja de ser cortos, de que exigen una reflexión inmediata, pero que no tienes por qué estar, digamos, horas y horas dándole vueltas a un libro, ¿no? Tiene por eso el periodismo engancha también, porque se puede en 5 minutos llegar a comprender y reflexionar muchísimas cosas, y eso es lo que propicia el artículo periodístico, claro. El libro se titula La verdad sea dicha. ¿Qué verdad? O sea, ¿es una verdad subjetiva o una realidad basada en hechos probados? Mira, es uno de los temas esenciales del libro porque el concepto de verdad, que va unido al del bien y por tanto en oposición a la mentira, al engaño, a la maldad y a los malvados, pues es fundamental. Es fundamental porque si no tenemos un concepto de verdad, todo lo demás se desmorona. No hay sociedad hasta ahora en la civilización, no ha habido ninguna sociedad que pueda mantenerse si no tiene el concepto de verdad y de el bien como fundamento de su propia organización social. Si eso se desmorona, no hay posibilidad de mantener absolutamente nada, ¿no? Entonces, el concepto de verdad, desde, no sé, sobre todo del el modernismo y el relativismo posmodernista y todo este tipo de mandangas y de majaderías, pues se ha quedado degradado, como si no existiera el concepto de verdad. La verdad no existe, ¿no? Bueno, tanto es así que el asesor que tiene hoy Pedro Sánchez, recordemos, es partidario de decir que la verdad no existe. Que no, que eso de la verdad es una tontería, ¿no? Todo es relativo. ¿Cómo que todo es relativo? No, no todo es relativo. Tú piensas, pero la verdad nunca puede ser algo subjetivo. La verdad es, para poder ser verdad tiene que ser algo objetivo, porque yo, ¿cómo voy a poner como fundamento de la vida lo que tú piensas, sientes en tu propio interior? Eso es imposible. En cada persona tengo que meterme en su interior para construir el mundo y la realidad. Eso no. Es un acuerdo básico de que la realidad existe, es la consistencia de los hechos, la verdad de las conductas, de los actos, y todo eso construye un fundamento sólido a la realidad, a la verdad y a lo que hacemos. Sin eso, pues todo lo demás desaparece. ¿Qué pasa? Pues que hoy eso, como ha desaparecido, está desapareciendo, pues nos encontramos con que la opinión es la verdad. No, la verdad nunca es opinable. ¿Qué es eso de que es opinable la verdad?
no puede ser opinable. La verdad no admite, la verdad es algo social, es algo aceptado por la inmensa mayoría como la constatación de los hechos, y eso no se puede negar. Si tú te has corrompido, si tú te has ido de prostituta, si tú has maltratado a una mujer, ¿eso qué es? ¿Verdad subjetiva? Esos son hechos objetivos que son el fundamento de cualquier organización social sobre lo que no se puede hacer, lo que es el mal, y lo que sí se puede hacer, que está permitido, pero sobre la base de que estamos de acuerdo de que eh, como no introduces esos matices subjetivos para definir hasta el sexo. Se llega ya a decir, es una cosa subjetiva. ¿Y cómo que el sexo es una cosa subjetiva? Será la forma como tu vida, sí, subjetiva, pero el sexo no es una cosa subjetiva, nunca puede serlo, entonces estaríamos apañados, ¿no? Bueno, entonces, claro, el Eh, libro se fundamenta en ese concepto y reivindicarlo y explicarlo, y por qué, con argumentos filosóficos, psicológicos, sociales, políticos, de que necesitamos ese fundamento, ¿no? Y ese es uno de los pilares del libro, efectivamente, que da lugar al nombre, al título del libro. Pues no es poco, porque efectivamente uno de los problemas sustanciales de la política española es la relativización de los hechos objetivos y de la verdad. Y por eso estamos perdiendo esas bases cognitivas fundamentales para que la sociedad funcione de acuerdo a parámetros tradicionales e históricos. Y estamos perdiendo las referencias de conducta más sustanciales, más importantes. Pero bueno, yendo a una parte del libro se refiere al manifiesto de los 2300 que tú redactaste junto con Federico Jiménez los Santos, allí por los años 80, cuando el nacionalismo arremetió y entró con saña, y la expresión con saña la digo a propósito, es decir, con mala fe, para conquistar, volviendo al tema de las mentes, conquistar cognitivamente a los catalanes y ponerlos en una especie de metaverso a través del lenguaje. Aquel manifiesto fue una reacción a aquella imposición intolerante y totalitaria que ha dado sus efectos durante estos casi 40 años desde entonces, ¿no? Y tú fuiste protagonista y, bueno, en uno de los capítulos también te refieres a ese atentado contra Federico Jiménez de los Santos, que tiene una frase muy característica: por ahora no te matamos. Y le pegaron un tiro en la rodilla. ¿Cómo viviste aquella época, que lo trasladas al libro, y qué ha pasado desde entonces en Cataluña? Bueno, lo que ocurrió en 1981, después del golpe de Tejero, recordemos, en ese contexto, pues apareció este manifiesto, que yo lo redacté efectivamente con algún arreglo de Federico, y que pues provocó un verdadero cataclismo, porque fue el gran manifiesto de la democracia, como dice Arcadi Espadas, que pone en evidencia la falsedad, la falacia, los engaños de lo que entonces se llamó el catalanismo. Y en embrión está ahí una denuncia que ha persistido hasta hoy, que se puede perfectamente rastrear toda la trayectoria desde el 81, se dice bien, hasta hoy, cómo todo eso se ha ido, lo que anunciábamos, lo que temíamos, lo que denunciábamos, se ha ido cumpliendo, y con creces, ¿no? Efectivamente, fue una llamada de alerta que era... Mucha gente no se lo creía. Desde entonces, eh, todos, bueno, los políticos todos han mirado para otro lado pensando que eso era una exageración. Una exageración, en fin, hoy también, por recordar algo relacionado con aquel golpe y tal, curiosamente mi amigo eh, Antonio Robles ha escrito un artículo fantástico sobre la posibilidad de que el propio Sánchez haga un simulacro de golpe de Estado para legitimarse definitivamente, y luego
apareciendo como el gran salvador de la democracia, que parece un delirio y tal. Mira, este tipo de cosas, desde que hicimos el manifiesto, yo siempre digo, nos quedamos cortos, porque tenemos miedo a que la gente no nos crea, a que piense que exageramos, pero nunca se queda uno corto cuando se mete en la mente de los malvados, en la mente del mal, de verdad. Lo que falta es que creemos, por necesidad casi biológica, en la condición humana como buena, como somos, todos somos naturalmente buenos. Y nos cuesta imaginar el mal en la cabeza, en el corazón, en la mente de otros, ¿no? Nos cuesta mucho reconocerlo, porque ciertamente el mundo es muy incómodo si vas con la sospecha de que, yo qué sé, este de al lado, tu amigo, el vecino de Gueto, pues tienen dentro, vete tú a saber qué nido de alimañas o de pensamientos o de maldades, ¿no? Pero cuando te dan síntomas de eso, hay que tomarlos al pie de la letra. Y nosotros no hicimos nada más que tomar al pie de la letra lo que entonces decía Pujol y todos los catalanistas. Tomarlo sin ningún añadido ni tratando de edulcorar lo que era la verdad. ¿Y qué era la verdad? Pues que había que imponer el catalán, había que erradicar el español, había que, en fin, el objetivo final que hoy están más cerca que nunca de pretender alcanzar, no de alcanzar, es destruir España y acabar con todo lo que tenga que ver con España, empezando en Cataluña, pero en el resto igual, ¿no? Para acabar con España en Cataluña tienen que acabar con España en España, y entonces el objetivo hoy es ese. Y ahí es donde viene también tan a cuento la necesidad de la hispanidad, porque España hoy necesitamos defenderla en todos los frentes, y ese gran frente de la hispanidad es fundamental. Así es, así es. Tu libro es un... Claro, tú eres doctor en filología hispánica y por tanto tu capacidad académica se basa en el estudio del lenguaje y de las palabras. Y tú dices aquí un párrafo en tu libro, dice, hablo de guerra, pues lo primero que hemos de perder es el miedo a las palabras. El primer campo de batalla de esta guerra es el lenguaje. Paz, tolerancia, diálogo, consenso son palabras que han sido prostituidas y ya no sirven más que para encubrir la mentira, el engaño, la claudicación y la derrota. Recordemos a Unamuno, entre comillas. Primera, la verdad que la paz. Antes quiero verdad en guerra que mentira en paz. Y distinguía entre guerra civil y guerra incivil. Tiene mucha relación este párrafo con lo que estamos hablando, ¿verdad? Totalmente. La referencia al lenguaje es fundamental para desentrañar lo que realmente, la capacidad que tiene de controlar las mentes, de manipularlas y de influir. Hoy, digamos, esto es de una evidencia asombrosa, ¿no? El cómo es precisamente a través de las palabras como se conquista todo lo demás, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y por tanto luego todo eso se cristaliza en una ideología. La ideología es un corpus de ideas muy simplistas, pero que están enormemente estructuradas y que si quitas una se desmorona todo. Por eso no se puede combatir una ideología solo con esta idea o la otra, es denunciando todo la estructura mental. Y claro, para salir de ese embrollo es imprescindible desentrañar el contenido de las palabras, el valor de las palabras. Ahí, pues sí, efectivamente, mi conocimiento de la literatura y de la filología y de la lingüística, pues es fundamental, porque si he de decir algo de los artículos es que detrás de todo, de cada artículo, siempre hay una teoría. Yo tengo una teoría política, una teoría psicológica, una teoría social, una teoría económica, es decir, que no son artículos deslavazados y separados unos de otros, aunque traten de temas muy distintos. Todos van configurando un corpus teórico fundamental que por eso yo creo que el interés tenía para mí publicar el libro, porque iba mucho más allá del artículo aislado, ¿no? Sino que se constituye como un corpus general. Ahí las referencias, por ejemplo, a la ciencia son fundamentales.
constantemente yo me apoyo en fundamentos de la teoría sobre de la mente y del cerebro, es fundamental. Los principios psicológicos y de psicoanálisis también son fundamentales para miles de cosas de todo esto. Y luego la propia lingüística como la base. Por ejemplo, para combatir, yo qué sé, el tema de las lenguas hoy en España, tan absolutamente pervertido, ¿no? Hombre, yo parto ya de entrada de que la propia Constitución tiene, en fin, algunos desvaríos, como llamar a eso, el castellano es la lengua española, el castellano es español. Desde hace ya varios siglos el castellano dejó de ser el castellano y es el español. Y sabemos que esta diferencia no tiene ninguna importancia en sentido estricto, académico y tal, pero sabemos que tiene un valor político extraordinario y se le ha dado ese valor político y entonces alguien impone el castellano que una lengua más de la... ¿Cómo que una lengua más? No, no es una lengua más. Y aquí vienen infinidad de falacias, ¿no? ¿Todas las lenguas son iguales? No. Todas las lenguas no son iguales, todas las lenguas no tienen el mismo valor, no tienen la misma eficacia. Para un hablante su lengua es lo más sagrado y es respetabilísimo. O sea, no se tiene nada que ver contra las lenguas, ¿no? Pero lo que no se puede decir es que todas las lenguas sean iguales. Hombre, no es lo mismo la lengua de un esquimal para uno del Amazonas que al revés. Hombre, las lenguas funcionan en unos contextos para algo y en otros no pueden funcionar. Y por eso las lenguas universales como el inglés y el español pues son las más útiles y las más necesarias en la sociedad en la que estamos, ¿no? Digo que ahí la Constitución mete un poquito la pata y, bueno, esta idea de que las otras son también lenguas españolas. Bueno, hombre, todo este galimatías es las trampas del lenguaje. Primero, el español le llamas castellano y segundo, a las otras lenguas justamente le llamas lenguas españolas, pero si ellas no quieren ser españolas, entre otras cosas. No, son lenguas regionales o lenguas como te quieras llamarla, pero no son lenguas españolas, porque no pertenecen al todo. No son habladas por el todo. En fin, todas estas falacias que están detrás de las palabras se ve muy bien en el tema de la guerra de las lenguas o la guerra, en fin, más bien la guerra contra el español, nada más, porque es lo único que existe, lo demás todo no hay ningún otro problema para nada, ¿no? Y por eso sí, estas guerras inciviles, como diría Unamuno, lo primero que hacen es aplastar la verdad y, entre otras cosas, la verdad de las palabras, que las palabras encierran esa verdad. Es que, nada, un apunte anecdótico. En este supuesto, también el guaraní o las lenguas indígenas en América, pues también serían españolas. Pero bueno, vamos a dejarlo. No nos metamos en esos vericuetos porque podríamos acabar un poco con una situación un poco complicada. Completando esto de las lenguas, dices también en otro párrafo, pero se puede vivir permanentemente en una realidad falsa, inventada y sostenida solo con emociones y sentimientos de superioridad. Evidentemente esto referido a los separatismos en España, ¿no? No hay duda de que una sociedad puede vivir durante un tiempo en el delirio compartido, pero no permanentemente. Lo malo es que no podemos esperar a que los hechos impongan su verdad, porque el sufrimiento y el coste humano no esperan. No hay otra salida que confiar en la fuerza de la palabra y la verdad para combatir la mentira. Bueno, digamos que podríamos añadir a esto que los secesionismos que están de diferente corte y matiz, que están fragmentando y balcanizando a España, nos llevan a través de esos metaversos lingüísticos a falsificar y a convertir nuestra verdad histórica en una especie de mitos, leyendas, falsedades y manipulaciones que se convierten en el aula en un verdadero adoctrinamiento. Va por ahí el tema del nacional. Hay temas que son transversales a todo el libro y uno de ellos es precisamente lo que tradicionalmente hemos llamado el tema de España, que ahora se traduce en el tema de los separatismos.
Entonces, todo lo que hay detrás de esas falacias, de esas mentiras, hay que desentrañarlo con sutileza, con agilidad, con claridad, porque la gente no acaba de verlo, no acaba de verlo. Y es tan monstruoso lo que hay detrás que exactamente cuando uno se atreve a decir lo que piensa respecto a eso, enseguida se tiene que controlar un poco para evitar el rechazo inmediato, porque era lo que decíamos antes, no podemos aceptar tan fácilmente que los que mandan, los que tienen el poder y tal, pues tienen ese grado tan inmenso de perversión, de maldad, y que lo hacen con toda la intención, no se equivocan, ellos no están, en fin, tanteando. Entonces, si no partimos de eso, es muy complicado el combatirlos, pero también hay que tratar de evitar, digamos, el rechazo que mucha gente con buena fe, en cuanto le dices estas cosas, se echan para atrás, ¿no? Porque es que era lo que decíamos de las ideologías tienen el gran peligro, digamos, de que sustituyen a las ideas y de que no puedes tocar ni una tesela de ese andamiaje, ni un pequeño ladrillo, porque se les viene todo abajo. En cuanto no sé, por ejemplo, ahora yo estoy viendo y tratando de imaginar qué hacen los podemitas, errejonistas, podemitas y todo con el caso de Errejón, ¿no? ¿Cómo encaran eso? Pues esa pieza se les desmorona, pues en lugar de personalizarlo y decir, no, es que lo que está mal es toda la ideología, todo el edificio que has construido, no es el Errejón el que falla, es que es todo el andamiaje el que se tiene que venir abajo. Y algunos, pues claro, recurrirán a las más estrambóticas explicaciones, como la del propio Errejón diciendo, echándole la culpa pues al machismo ambiente, al liberalismo, yo qué sé, en fin, yo soy machista porque el mundo me hizo así, ¿no? Y el mundo es el que es el malo, no yo. En fin, cosas tremendas. Curiosamente tengo un artículo en el libro que se titula, creo, Pablo Errejón e Íñigo Iglesias. El título, Sí. que analiza un poco los dos personajes y cómo son calcados uno del otro y incluso había algunas cosas que dice, yo no sé si que viene a cuento un poco, perdona que lo lea un poquito porque cuando lo leí hoy un poco para revisar eso, era tan adecuado a lo que está pasando ahora, por eso también es una manera de decir que estos artículos tienen un valor que trasciende la inmediatez del momento. Por ejemplo, dice, los dos parten de dar por finiquitado el régimen del 78, los dos, sin siquiera definir qué entienden por régimen, ni qué de él se ha finiquitado, ni quién ha sido el finiquitador. A cambio, en el horizonte ya se divisa un nuevo mundo que será, ante todo, femenino, feminista y feminizado, o sea, desmasculinizado, despatriarcalizado y sin discriminación LGTBI fóbica. Son citas de ellos, comillas, en feminización constante y que revierta las dinámicas masculinas. En fin, esto viene al pelo de, digamos, las reflexiones que toda esta gente se debería hacer ante este hecho tan deslumbrante, tan contundente, ¿no? Y el Pablo Iglesias es tal para cual, es otro, ¿no? Dice que hay que hacer frases de esas cuando decía que hay que hacer la política con cojones, ¿no? E irnos a pelear ahí, no como más, le faltó decir como estos maricones o como estas, en fin. Entonces todo eso hay que aclararlo y la gente debe reflexionar. Y nada más interesante en este caso que estos artículos que se pueden leer cada uno por donde quiera, sugerir por el título, por aquí, por allá, con dedicarle 5 o 10 minutos a cada articulito y su reflexión, porque esto tiene una onda expansiva de reflexión que es lo que, por eso yo me atreví a publicarlos, ¿no? Porque me di cuenta de que tenían un valor que iba más allá de lo efímero del momento. Y efectivamente estoy comprobando que es así, ¿no? Y esto que acabo de leer sobre Íñigo y Pablo Iglesias, sobre el feminismo y la feminización, pues, en fin, la realidad me está diciendo pues que estaba bien enfocado todo y cuando hay un fundamento de pensamiento, ¿no?, detrás de lo que en este caso se escribe o se piensa, pues eso tiene una duración y tiene un interés que va más allá
de la inmediatez del día a día, que es lo que suele ser el periodismo, y sobre todo el periodismo cada vez más degradado, ¿no? Que no aspira, como esos grandes escritores, a ser referencias, como tú también dijiste al principio, de un momento histórico para entenderlo y para comprenderlo. Porque comprender un momento de la historia es comprender lo que viene y lo que pasó, todo. Es abrir los ojos a la realidad más contundente, ¿no? En este caso, yo qué sé, digo cosas que a Sí, algunos pueden chocar porque hay que llamar la atención. Por ejemplo, cuando digo que eso de las dos Españas es un cuento, que algunos me dirán, "Ah, ¿qué está diciendo?". Y hombre, sí, las dos Españas se lo han inventado quienes creen en las dos Españas, pero las dos Españas no existen, se construyen en un momento determinado porque interesa, pero no creamos que estamos condenados a matarnos unos a otros, que tenemos una especie de acondicionamiento biológico, histórico, irremediable, condenados al cainismo y al... ¿Qué es eso? No, hombre, no. Eh, Aquí nos lo hemos creído, pero en Francia a nadie se le ocurre hablar de las dos Francias o las dos Alemanias, que podría tener más razón en el momento. Y aquí sí, las dos Españas, y venga con las dos Españas. Y es que estamos entrando en esa dinámica de las dos Españas. Como yo digo, en un momento determinado, la guerra, digamos, no la provocó el hecho de que había dos Españas que se enfrentaban. No, fue la guerra civil la que creó las dos Españas. Es un matiz fundamental. ¿Eh? Por tanto, no partir de ningún pesimismo, ni ninguna, en fin, alegato ahora diciendo que estamos condenados a matarnos y a enfrentarnos, porque lo que está ocurriendo hoy es lo más parecido a lo que ocurrió en el 36, también eso es verdad, naturalmente, pero con la falacia esa de que esas dos Españas se crean, se inventan porque interesa que existan y que se enfrenten. Hay que no caer en esa trampa, ujú. no estamos condenados a matarnos unos a otros. Bueno, son cosas que vienen Esto que ahí dices en... va, ¿Sí? esto que dices va muy en relación a una referencia que hay en uno de tus artículos al libro que también tengo y he leído y me había olvidado de decir que es un libro excepcional, también uno de los últimos libros tuyos, que es España sentenciada pero no vencida, que casi es un análisis jurídico de una alta calidad, aunque tú no eres jurista en sentido estricto, académicamente hablando, pero haces ahí un desarrollo de una sentencia referida al nuevo estatuto que hizo Zapatero juntamente con los nacionalistas catalanes de Estatuto de Cataluña, y que la sentencia, pues tal como caracteriza las sentencias del Tribunal Constitucional Político que tenemos en España, pues estaba hecha a medida de los intereses de ese complot, yo diría conspiratorio, entre Zapatero y los catalanes, ¿no? Los catalanes no, perdón, esa expresión está mal dicha. Y los nacionalistas catalanes. Dices, no voy a desarrollar esta idea porque la he hecho ya en mi libro España sentenciada pero no vencida, donde no solo hago un repaso de hechos fundamentalmente ocurridos durante los últimos 40 años, sino que elaboro una teoría política sobre el nacionalismo catalán y al mismo tiempo busco una explicación al funcionamiento claudicante de las instituciones básicas de nuestra democracia, especialmente el Poder Judicial. No sé si quieres comentar este párrafo, porque a mí sí que me interesa este asunto, ya que afecta al núcleo esencial de nuestro funcionamiento del último periodo constitucional que estamos viviendo, que yo diría que es desconstitucional o inconstitucional sistemático. Sí, sí. Bueno, eso es uno de los temas más dolorosos de los libros que más me ha costado escribir, porque era chocar con la evidencia de que el Poder Judicial también había entrado en la dinámica de la perversión y de, en fin, colaborar de una manera o de otra con todo el desmoronamiento del Estado, porque no solo la sentencia esa sobre el estatuto, sino sobre todo la sentencia a los golpistas de Cataluña, el golpe de Estado de Cataluña, pues es demoledor, porque no se atreven a entrar a fondo del asunto. Entonces no hace falta ser
curiosamente yo estaba esperando con ese libro de que algún jurista pues criticara algo y tal, porque efectivamente yo no soy jurista. Pues nada, absolutamente nadie ha dicho nunca nada, ni incluso los juristas, tengo amigos muy renombrados y tal, pues es que simplemente he hecho analizar el lenguaje, analizar lo que ahí se dice y cómo se dice. Si se habla de ensoñación, ¿qué es eso de la ensoñación como una teoría para explicar un comportamiento político? Pero ¿qué es eso? Entre otras cosas, ¿no? En fin, eso por un lado a mí me creó mucha desazón el constatar efectivamente cómo la claudicación del Poder Judicial a lo largo de todos estos 40 años ha sido tremenda. No en grandes cosas aparentemente, pero sí en suficientes como para que permite dar un paso adelante y llegar a donde estamos hoy, que es inconcebible que estemos llegando donde hemos llegado, ¿no? Algo que pone en duda, digamos, todo el entramado de la democracia y los fundamentos y cómo se consolida esto. Vamos totalmente, digamos, yo, llamémoslo claramente, a un enfrentamiento civil. Si no hubiera enfrentamiento civil, fíjate lo que te digo, qué barbaridad, todavía sería peor. Fíjate la barbaridad de lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque es así, quiere decir que ya se hubieran agotado todos los recursos de defensa del orden constitucional, de la justicia, de la igualdad. Hay que, bueno, en fin, yo confío en que en ese sentido no me abono al tremendismo ni al pesimismo, ¿no? Porque siempre hay capacidad de reacción y Pedro Sánchez pasará y pasará. Y lo veremos pues como lo que ha sido un periodo negro, nefasto, tremendo y que nos tiene que hacer reflexionar sobre, en fin, nuestra organización social y lo que hay que corregir de fondo, ¿no? Pero bueno, el Poder Judicial efectivamente tiene una enorme responsabilidad, pero de todas formas no es todo el Poder Judicial, sino son las grandes élites que sustituyeron a las élites que crearon el cambio del paso del franquismo a la democracia, que fueron excelentes, extraordinarios. Estoy pensando en García de Enterría y mucha gente, pero cuando vino aquello de la LOAPA, la ley de armonización, y se la cargaron tal, ahí ya empezó todo el derrumbamiento de las posibilidades de nuestra situación constitucional, de la Constitución, ¿no? En fin, son muchos temas los que aparecen ahí, pero por resumir, efectivamente, el libro pues trata de todo eso y recuerda cosas muy tremendas, como eso que decías de Federico Jiménez, porque la gente lo olvida, ¿no? Como yo hice ese primer reportaje cuando le dispararon en la pierna, que trabajaba en mi instituto, trabajábamos los dos en el departamento de literatura española y solíamos volver juntos en un pueblecito de Santa Coloma, al lado de Barcelona, y de noche pues volvíamos, estábamos dando clases en lo que se llamaba el nocturno, ¿no? Y una noche pues le secuestraron, le dieron ese disparo, en fin, casualidad que no iba yo con él, que solíamos ir casi siempre juntos, ¿no? Pero esa frase tremenda, de momento no te vamos a matar, ¿no? Pero que es casi una metáfora, ¿no? De lo que nos ha pasado. De momento nos vamos a matar. Es como si tuviéramos que estar agradecidos porque no nos han matado, ¿no? Pero ahí está la amenaza que sigue, por no hablar ya de ETA, que en fin, de eso lo conoces tú mucho más. Curiosamente yo en mi libro no hablo de ETA ni de ese mundo porque no me meto en mundos que me producen un desgarro tremendo donde no controlo, digamos, el impulso y la rabia que produce todo eso, y por eso hay que escribir siempre con el corazón caliente pero controlado, una impulsividad siempre controlada, ¿no? Y en el caso este de Federico, recuerdo pues muy bien que hice ese artículo, que lo titulé en el diario 16, pues eso, de momento no te vamos a matar. Pero luego, pues ahí el final del libro tiene precisamente una reflexión. Me invitaron a los 40 aniversario, bueno, hace poco también, más del 40 aniversario. Con el 40 aniversario escribí un nuevo manifiesto que encabezó Vargas Llosa, de los firmantes, ¿no? En su momento. Y he recordado pues un poco todo eso y he hecho una teoría efectivamente sobre el funcionamiento del catalanismo, que es nacionalismo y que es separatismo y que es independentismo y que es sobre todo anti-España, en definitiva.
Pero son, en fin, esto del libro tiene abundantes artículos y referencias, y sobre todo la parte final de una larga reflexión de una conferencia que di en Barcelona pues hace un par de años. Bueno, ¿qué podríamos decir para que las personas que estén interesadas puedan comprar el libro? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Qué perfil de lectores es el más adecuado para tu libro? ¿Tiene restricciones de alguna forma? ¿Se puede aconsejar a la gente que no lea habitualmente? ¿Es un libro comprensible para el normal de los lectores? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero el libro está editado en Círculo Rojo, la editorial Círculo Rojo, y entonces en cualquier librería que lo pidan a la editorial, pues se lo dan y ya está, ¿no? También está por Amazon, que se puede localizar, son 500, más de 500 páginas, 502 páginas, es un libro que sale un poquito más caro de lo que suelen ser los libros, pero bueno, no creo que ese sea el problema, ¿no? Los lectores que pueden estar interesados en esto, pues cualquier lector que quiera, como decíamos antes, hacerse una idea de la realidad en la que vivimos, donde uno tiene que superar la influencia negativa de todo lo que normalmente recibe alrededor, ¿no? Y mi libro, desde luego, lo que no va a hacer es simplificar lo complejo, ¿no? Lo complejo sigue siendo complejo, ni tampoco hacer complejo lo simple, ¿no? Digamos que es ir llevando aconsejo, una lectura que resulta amena, fluida, entretenida, pero al mismo tiempo que invita a la reflexión. Si no estás dispuesto a que eso te lleve a pensar y a cambiar tus ideas, pues entonces el libro no tiene ningún interés. Es para aquellos que sepan y se den cuenta de que la realidad es muy compleja y que se trata de entender lo mejor posible. Para eso hay que tener cierta teoría bastante científica y filosófica de la realidad, ¿no? Yo he hecho mano de vez en cuando pues a la ciencia porque me da muchas pistas. Por ejemplo, tengo un artículo que se titula Neurogénesis Nacional, ¿no? Donde el fenómeno de la neurogénesis, digamos, es decir, que somos capaces de generar células en nuestro cerebro que no estamos condenados. Antes, yo cuando estudié de pequeño, vamos, mis primeros estudios en la universidad, pues se daba por supuesto que neurona muerta, neurona que no volvía a nacer, ni nada y ni ninguna otra la sustituía, ¿no? En cambio, ahora sabemos que el cerebro está permanentemente regenerándose, creándose neurogénesis, creando nuevas conexiones y nuevos... Esa plasticidad del cerebro hay que defenderla y no hay que, digamos, entonces yo eso lo aplico también en lo que sería el cerebro colectivo, la conciencia colectiva, la conciencia nacional, la necesidad de echar mano de esa regeneración neurológica nacional, la neurogénesis. O hablo, como también en un último artículo que he escrito y también en el libro, yo qué sé, de la teoría de los campos mórficos, hablo del psicoanálisis, hablo de la física cuántica, en fin, todo eso son referencias que nos crean un fundamento sólido a lo que decimos, porque aspiramos a la verdad, que todo el mundo aspira a la verdad, aspira a entender lo que ocurre, y entonces, despertando esa curiosidad, uno puede no ser manipulado, porque lo que a mí me da más, no sé, coraje es ver cómo la manipulación se instala en tanta gente que no se dan ni cuenta de la manipulación. Y basta con que salga un pequeño tema o una palabra para que salten absolutamente todas las alarmas y se encienda y tal. Eso está indicándote de que tienes tu mente secuestrada, que tú no piensas por ti mismo. Y entonces, ¿a qué vas a aspirar? Tanto yo, tanto ego, tanto... Lo primero que tienes que tener es ser dueño de tu mente, de que tu mente, el soberano eres tú, ¿no? Claro, partiendo de eso, luego no hay que tener ningún miedo a la verdad. Pero claro, si no despiertas esa fuerza, ese interés individual, pues claro, todo lo demás se nos derrumba.
Y yo confío en que en España de verdad hay mucho talento, hay mucha gente y cada día más que irá creciendo y no quiero ser pesimista, porque a veces tenemos esa tentación de castigarnos, de fustigarnos, de ver todo lo malo, ¿no? Y no, hay mucho bueno y cada día tiene que ser más y mejor. Y hay que confiar en ello, ¿no? Me alegro este desenlace de este programa con esa reflexión que has hecho de la necesidad de que la gente piense por sí misma. Precisamente es el objetivo de este programa, es por eso el propósito de esto que se llama como cabecera del programa reflexiones. Si no reflexionamos, si no analizamos, si no hacemos un acto filosófico de la existencia y de dónde venimos y para qué estamos en el mundo, difícilmente podremos encontrar el camino. Pues muchas gracias, Santiago. Ha sido muy clarividente tu exposición y defensa de tu libro, que yo invito a los lectores a que lo busquen, lo compren, lo lean y que reflexionen. Muchas gracias. Y que Gracias. tu hija mejore. Eso Que tu hija esperamos mejore, todos. que es lo importante. Así es. Y, en fin, ya espero verte pronto cuando Muy bien. vuelva a España y oye, ánimo, que sigas con la labor que haces y que todos los que nos oyen y todo eso, digamos, retomen esa, en fin, esa confianza y esa fuerza, porque convencer a uno ya es convencer a cientos. Es decir, poco a poco las cosas cambian, pero hay que empezar confiando en que pueden cambiar y que lo que se dicen no son palabras inútiles, las palabras son actos y son actos de creación, actos de renovar el mundo y de revivir, ¿no?, lo que mejor tiene el ser humano, que es el compartir, en este caso la verdad, el bien y la defensa de lo que ha sido nuestra historia y de lo que somos. Muy bien. Pues hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Ernesto.